En nuestra visita por Hungría, decidimos salir a ver cómo es la noche en Budapest, una de las ciudades con mayor vida nocturna de toda Europa Central. En la mitología húngara, la diosa de la noche es una deidad que se presenta con tres caras: la doncella, la madre y la anciana. Será por este motivo que la noche suele ser muy larga, intensa y caracterizada por la presencia abrumadora y constante de mujeres de diferentes edades. Decididamente, la noche húngara tiene carácter y aroma de mujer. Las noches suelen comenzar bastante tarde, alrededor de las 21 horas. Digamos que no hay mucho tiempo de aburrirse o para no saber qué hacer. Siempre se encuentra algo nuevo y diferente, pero como sucede con cualquier dama, todo depende de saber encontrar esas sutilezas, lugares y momentos particulares que todo lo despiertan. Como toda diosa, se le debe aprender a respetar e interpretar. Después de todo, cautivar a una deidad no es tarea simple. Lo mejor de todo es comenzar por la faceta joven de la diosa de la noche. Una tranquila caminata por el Danubio, con alguna que otra parada ocasional en sus numerosos y románticos bares estilo Art Nouveau. De la diosa doncella se pasa a la diosa madre. Una faceta intensa donde no hay sutilezas, las cosas son como se muestran, sin pudores y medias tintas. Para ello, lo mejor es poner rumbo al barrio judío, donde encontrarán numerosos centros de vida nocturna. Entre luces, bares, músicas y restaurantes, serán envueltos por esta nueva faceta. La noche y el alcohol suelen desinhibir mucho más a las hijas de la diosa. Así que si tienes la inmensa suerte de conocer a una chica local, será una experiencia que combinará lo físico con una cautivante inteligencia femenina. Resta la faceta más madura de la diosa, momento donde se confunde y se mezcla la noche con el alba. Aquí se desprenden dos posibles caminos. Uno, terminar en los bares ruinas, locales y centros nocturnos con un intencional estilo kitsch, lugares donde dejaremos nuestras últimas gotas de energía. O simplemente deambular por el centro en busca de lo que la noche nos quiera regalar. Es en este momento donde seguramente recibirás alguna invitación explícita, apropiada para muchos e inapropiada para unos pocos. Maybe later. Okay, I date you back, sir. My name is Hannah and I will be until 1 a.m. Nice. Thank you very much, honey. Ah, la prostitución aquí es libre. Ten presente que el comercio sexual en Budapest es perfectamente normal y es simplemente una industria más.
Por ello, hay numerosos establecimientos que ofrecen sus servicios a la más diversa clientela. El consumo de cigarrillos orgánicos y particulares está prohibido y penado, pero es común ver su uso y venta en cualquier esquina. Cuanto más vieja es la noche, más desinhibida se pone, y con ello la oferta de todo tipo de alicientes, tanto naturales como artificiales. Sean estas diosas o simples mortales, ciertas mujeres y algunas noches pueden ser un poco tramposas y engañosas, o al menos tener la inteligencia y el talento de transmutar la existencia en una realidad difusa. Por eso encontrarás algunos lugares donde te prometen entrada libre, pero con salida condicionada. Un paraíso donde si quieres salir, tendrás que exhibir el pago de una determinada consumición que suele ser algo generosa. Lógicamente, las noches son el opuesto del día. Hungría y Budapest en particular son el perfecto ejemplo de ello. La sociedad húngara por muchos años estuvo del otro lado de la cortina de hierro, motivo por el cual es contenida, discreta y de apariencia austera. Pero dicho recato solo sucede durante el día, porque cuando comienza el crepúsculo, inicia a reinar una noche sin mayores pudores y embebida en una atmósfera de sensualidad y placeres carnales. Decididamente, las noches de Budapest no son para principiantes. No se puede pretender seducir deidades sin antes haber ensayado con mortales. Cuando recuerdes estas noches, será una combinación de momentos intensos y quizás la nostalgia de un amor ardiente y fugaz, pero con el potencial de algo eterno. Después de todo, estas son las noches de las diosas húngaras. Y a toda noche alocada le sigue una mañana tranquila. Espero que te haya gustado este video tan particular de las noches en Hungría. Así que suscríbete, compartí este contenido con gente que tenga más o menos iguales gustos y preferencias a las tuyas. Nosotros estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un otro próximo video, aquí en Hungría.